tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 4 de octubre del 2024. Yo soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Proyecto de Investigación 2. Bueno, ustedes ya me conocen, saben que soy abogada y especialista en Derechos Humanos Procesal, magíster en Derecho Penal y Criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Con respecto al plan de evaluación de la unidad curricular del proyecto de investigación 2, la misma está dividida sus estrategias de validación de aprendizaje en tres compromisos académicos. El primero de ellos es un ensayo académico que no debe superar las 20 páginas, pero tampoco debe ser menor a 15. Un ensayo académico y más en proyecto de investigación debe reunir las características propias de un ensayo, esto es, su cuerpo como tal lo constituye una introducción, un desarrollo y conclusión. Esto no quiere decir que debe estar dividido en títulos y subtítulos de esa manera, sino es su cuerpo, o sea, y abstractamente ese es el cuerpo de un ensayo académico. Lógicamente, sí debe plasmarse el resumen de sus palabras claves y sus descriptores. Y pues como estamos en proyecto de investigación, deben pues ese resumen también trasladarlo al idioma inglés. En los márgenes que les indiqué, del mínimo y máximo en cuartillas, debe ir pues con referencias bibliográficas y lógicamente los ensayos académicos son procesos de reflexión, deben ser auténticos, originales y no se emiten copias. Hoy, más aún hoy en día que con los detectores de plagio se puede revisar porcentualmente cuál es el contenido plagiado. Si ustedes van a hacer uso y que necesariamente pues tienen que hacer uso de material doctrinario, pues cítenlo adecuadamente conforme a la aplicación de las normas APA y referéncialos también al final del ensayo académico. Esto tiene una ponderación del 25%. Posteriormente, el segundo compromiso académico son 4 mapas conceptuales. Los mapas conceptuales pues también tienen una figura distintiva. Los más básicos es que su tema central está en el parte interna, y los demás temas secundarios giran alrededor de él. Son mapas conceptuales, se diferencian de los mapas mentales porque no tienen tanto material didáctico, figuras, dibujos, sino solamente pues va referido a la determinación y visualización de conceptos, características, elementos y demás. ¿Ok? Son 4 mapas conceptuales, no ni uno, ni dos, ni tres, sino 4 mapas conceptuales. Esto tiene una ponderación del 25. Y un artículo de investigación que también tiene pues un porcentaje, pero ese sí de 50. Su mínimo es de 15 hojas, su máximo es de 25. Como todo artículo de investigación, pues parecido a un ensayo académico, tiene su resumen, sus palabras claves, debe indicar la metodología que tomó o aplicó y debe ser conforme a las normas de la revista Ready de la Universidad, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Esas normas están contenidas en la misma aula virtual, en la plataforma. Allí están las normas de publicación, cuál es el margen que debe tener cada párrafo, la aplicación lógicamente de las normas APA, la estructura, el formato, el número y la de letra y el tipo de letra que deben utilizar. Todo eso está contenido en el aula virtual, en la plataforma específicamente, donde dice Revista Ready, las normas de publicación para hacer un artículo de investigación. Igualmente, ante cualquier duda o inquietud que les genere producto de este compromiso académico, pues se pueden comunicar conmigo por el aula virtual o por mi abonado telefónico que aparece pues en el plan de evaluación. Esos son los 3 compromisos académicos para un total de 100%. Deben cumplir con los lapsos académicos que se asemejan a lapsos procesales. Si ustedes no cumplen cualquiera de las actividades, pasan inmediatamente al proceso de nivelación, que es en diciembre. Y bueno, si necesitan que se les habilite el aula, pero deben justificar el motivo por el cual no presentaron la actividad, eso es a través de coordinación de pregrado. Y coordinación de pregrado me autorizará a mí, me indicará si efectivamente les puedo habilitar el aula o no. Si no, pues quedarían ya para el proceso de nivelación. Con respecto al proyecto de investigación 2, se enmarca o está enfocada directamente en lo que es el sistema de justicia penal juvenil venezolano,
¿Qué engloba el sistema de justicia penal juvenil venezolano? Bueno, principalmente una ley que ampara, salvaguarda los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, pero que también pues los sanciona en el momento de cometer hechos delictivos, porque como su mismo nombre lo dice, pues están en conflicto con la ley, transgreden una ley y más una ley penal. Por eso, pues, una jurisdicción especializada y propiamente se enfoca esta materia en el sistema de justicia penal juvenil venezolano, llámese Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y donde está contenido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente a partir del artículo 526. Sin embargo, pues a medida que transcurra la unidad curricular, vamos a observar otros aspectos importantes de primarios en la ley, como del artículo 1 al 93 y demás, que constituyen derechos, deberes y garantías de los niños y niñas y adolescentes que son relaciones para ambos sistemas. Recuerden que la ley tiene dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, que abarca el área civil, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que abarca el área penal, que es lo que nos vamos a enfocar, pues, pero también pues tocando algunos aspectos relevantes de los primeros articulados, como yo les indiqué. Vamos a dar hoy un breve paseo por algunos artículos importantes de la ley, y pues las próximas clases pues veremos fases del proceso penal que se asemejan a las fases del proceso penal ordinario, la fase preparatoria de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la ejecución. Veremos algunos recursos que se avistan con ocasión a algún tipo de resolución o decisión que haya emitido el tribunal competente y que alguna de las partes no esté de acuerdo, pues lógicamente se puede abrir esa parte recursiva dependiendo si la resolución también amerita el avistamiento de un recurso, ¿ok? Eso también lo vamos a observar. Vamos a ver algunos puntos resaltantes de ética judicial en materia de adolescentes y prevención antes que represión con ocasión a la aplicación de la justicia restaurativa en este caso. Recuerden que hay diferentes tipos de justicia: está la distributiva, la restaurativa, la equitativa. En este caso vamos a ver un poco de la justicia restaurativa al final de la unidad. Por eso los invito a que ustedes pues estén prestos en las próximas clases, y que si no pueden pues estar virtualmente conectados, pues posteriormente la observen en diferido, y que de manera autodidacta pues internalicen todas estas instituciones, tanto sustantivas como objetivas y especialísimas, contenidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Por eso, antes de abordar las instituciones procesales propias del sistema de justicia penal juvenil en cada fase del proceso, es necesario pues considerar el principio, el ámbito de aplicación y las garantías fundamentales que rigen esa jurisdicción especializada, y se encuentran contenidos pues, como ya indiqué, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Que cómo se crea la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente? Bueno, viene de un proceso evolutivo, tanto internacional como legal. A nivel nacional, pues empieza desde el Código de Menores, posteriormente está la Ley Tutelar del Menor, hasta llegar a consolidarse hoy, pues la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes. En la Ley Tutelar del Menor, su doctrina básica o su fundamento era la situación irregular del menor. La situación irregular, pues, consistía en que se veía al adolescente o al niño, niña, adolescente como un objeto de derechos, no hoy en día como sujeto pleno de derecho, que está pues fundamentado en la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, a su vez fundamentado en la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, y como producto de esa Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, que muchos países tomaron esa convención para pues legislar internamente y crear sus propias leyes internas nacionales. En el caso de Venezuela, pues la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Principalmente, pues el artículo 8, que forma parte de esa doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, avista o señala el interés superior del niño, niña y adolescente, e indica que es un principio de interpretación y aplicación de la ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas, adolescentes. Este principio pues está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pues debe apreciar, en primer lugar, la opinión de los niños, niñas y adolescentes.
La necesidad de equilibrio también entre los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes y sus deberes. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. En aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos igualmente legítimos, prevalecerán ¿cuáles? Los de los niños, niñas y adolescentes. Esta norma pues establece la prioridad en cuanto a la aplicación de los derechos que le asisten a los niños, niñas y adolescentes, determinándose que es de obligatorio cumplimiento en el momento de decidir cuestiones propias o concernientes a los niños, niñas y adolescentes, haciéndolo extensivo pues al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, principalmente en los literales B, C y D. Y es en virtud que desde el momento en que un adolescente pues entra en conflicto con la ley penal, se ponderan sus derechos, pero también se estiman sus deberes en correlación con esos derechos y los derechos de las demás personas, así como las exigencias del bien común y por supuesto pues se toma en cuenta la condición específica como persona en desarrollo para la declaratoria de responsabilidad penal de adolescente. Recuerden que un adolescente que entra en conflicto con la ley penal, su grado de maduración psicológica difiere notablemente de un adulto. Si bien un adolescente puede ser agresivo o más agresivo que un adulto, pues también se debe ponderar que su proceso de desarrollo es diferente y va en ese proceso de maduración psicológica. Por eso la sanción, y no son penas, deben ser proporcionales al ilícito cometido. Hay que hacer pues una breve referencia histórica de lo que es el derecho penal de adolescente. En el caso pues en particular o el derecho penal de adolescentes surgió pues en primer lugar en diferentes partes del mundo, pero vamos a dar especial consideración a esa época del derecho romano que se clasificó la edad en tres etapas de responsabilidad absoluta hasta los 7 años, denominándose de infancia o de niñez, luego el varón hasta los 10 años y medio y 9 años y medio para la mujer. Posteriormente se encuentra el referido al de la contigüidad de la pubertad hasta los 12 años en la mujer y 14 en el hombre. Y el tercero, propiamente el de la pubertad, que hasta 18 años, ampliado hasta los 25, establecido como de minoridad, en el cual eran castigados los actos delictuosos cometidos por los menores, determinándose las diferencias con respecto a la pena y la naturaleza, dividiendo entonces el derecho romano en púberes, los cuales eran capaces para procrear por su desenvolvimiento físico-mental, y por otro lado están los impúberes que no poseían la capacidad física para la procreación y su disposición se calibraba tomando en cuenta la edad. Y los infantes, que eran los que no habían alcanzado los 7 años, pero eran considerados irresponsables penalmente. Recuerden que igualmente en esa época de derecho romano, igual que el día de hoy, pues muchos adolescentes y niños pueden cometer hechos delictivos inclusive graves. Posteriormente, pues en la Edad Media, los menores de edad que cometían hechos punibles eran sancionados cuando cumplieran la mayoría de edad, pudiendo establecerse que esa etapa, que existía existía la impunidad, ¿no? En los primeros años, porque se estimaba que a esa edad no puede el niño cometer algunos hechos como la violación, la falsedad, el adulterio y el rapto. Y es así como luego en el derecho canónico se estableció la responsabilidad del infante hasta los 7 años cumplidos. De los 8 hasta los 14 se aplicaba una pena disminuida, admitiendo su responsabilidad. En esa época, pues no se hablaban de sanciones, sino si efectivamente se hablaban era de penas. Asimismo, en el derecho español, las leyes contenidas en las ciertas partidas del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X, se hizo una diferenciación entre ciertos delitos por los que las disposiciones contenidas en las ciertas partidas tipificaban la responsabilidad penal entre 12 y 14 años de edad en los delitos de lujuria, punibles contra la honestidad, y los ilícitos y faltas perpetrados contra las leyes divinas o humanas. Lo que no se correspondiera pues a esos delitos, las penas para los menores eran atenuadas,
prohibiéndose la pena de muerte para los infractores menores de 17 años. Si ustedes se ponen a ver y a tomar en cuenta, siempre ha existido atenuaciones del grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada caso particular, y más aún en el ámbito penal, donde debe uno discernir o el operador de justicia debe discernir, ponderar, valorar, estimar cada situación en particular y efectivamente con base a esa proporcionalidad, pues imponer una pena o imponer en ese caso, pues una sanción. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las doctrinas del derecho romano y del derecho medieval se trasladaron a los códigos penales que contenían los criterios mantenidos por la escuela clásica del derecho penal, al estimar que el menor y la conciencia del acto y la voluntad para recurrir en el hecho delictivo estaban relacionadas con el desenvolvimiento intelectual de su edad junto con su desarrollo físico. Van naciendo las llamadas escuelas clásicas y las teorías donde inclusive verifican si una persona es o no criminal de acuerdo a su apariencia física o factores endógenos, factores exógenos. Ahora bien, el sistema positivista recalcó que los menores incurrían en punibles por causas internas, muchas veces congénitas, derivadas del alcohol, enfermedades venéreas, así como mentales y por factores externos como sociales, falta de educación, ausencia de hogar y que estas razones el menor no merecía castigo, siendo uno de los criterios de esta escuela el antropológico formulado por quién, por César Lombroso, quien estableció que las causas de criminalidad están relacionadas con la forma, causas físicas y biológicas, y que una característica particularmente difundida de la obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas de orden genético observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales. ¿Cuáles son? Las asimetrías craneales, determinadas por las formas de la mandíbula, las orejas, los actos superciliares y demás. Sin embargo, pues en sus obras se mencionaban también como factores criminógenos o criminógenos que el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de la población, la alimentación, el alcoholismo, el grado de educación o instrucción, la posición económica y en muchos casos hasta la religión. La concepción del Lombroso torna irrelevante al estudio de la imputabilidad del sujeto, puesto que para él todos los criminales son imputables, y en cuanto menor sea su responsabilidad, mayor es su peligrosidad. Sí, posiciones respetables y posiciones pues también valederas en todo caso, ¿no? En este orden de ideas, pues Luis Jiménez de Azua expresa dos clases de causas por las cuales se genera la delincuencia infantil y los aspectos individuales como la herencia e inclinaciones particulares, que merecen un estado accesorio, se pudiera decir. Sin embargo, los factores sociales como el ambiente y la educación también poseen relevancia. Y es con el florecimiento de ciertas ciencias como la psicología y la sociología, la criminalidad juvenil fue observada como producto de la urbanidad en el surgimiento de la colectividad industrial, de los riesgos de las instituciones familiares y del olvido de los valores morales, entre otros. Recuerden que los valores no se pierden, los valores se olvidan. Por ello, los países iniciaron la reestructuración de sus leyes para menores, originándose los organismos jurisdiccionales especializados, diferenciándose de las instituciones o las instituciones penitenciarias por existir peligro en recluir a los jóvenes en cárceles comunes y aproximadamente, pues, en 1825 fue evolucionándose esta situación, lo que presupone que la creación de la justicia penal juvenil se origina como una concepción rehabilitadora, estimando al menor infractor como una persona que se podía sanar con la educación, ya que éste no actuaba responsablemente, no considerándosele culpable del hecho, y se castiga al menor con la misma sanción independientemente del delito cometido, naciendo ese derecho como un derecho tutelar, autónomo, preventivo y exclusivamente para menores. De ahí pues parte una de mis ideas de criterio personal, donde mi frase es: si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita un adulto en situación de criminalidad. Más tarde, pues en el siglo XIX, prácticamente fue vana la jurisdicción especializada para menores. Sin embargo, en 1899 en Chicago se creó la legislación de menores, lo que sirvió de ejemplo para que otros países y de allí pues tomaran esas ideas, creándose el primer tribunal de menores en el mundo, en Chicago,
Ante esta situación, para 1932 en los Estados Unidos se habían creado para esa época más de 600 tribunales independientes de ese tipo, con el fin de aplicar a los adolescentes infractores programas especiales y sustraer a los adolescentes del derecho penal, constituyendo ese modelo tutelar la base de muchas legislaciones de menores de edad, inclusive de hoy en día, y expandiéndose a nivel internacional en países como Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Hungría, Bélgica, España, Holanda, Argentina, Japón, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y en Venezuela en 1939, adoptándose pues a nivel general la concepción tutelar fundamentada en lo que ya les expliqué al inicio, que es la doctrina de la situación irregular, que reposa en la consideración minorista del niño, resultado de la expresión clasista de la sociedad de esa época y en particular de los niños, estableciendo un tratamiento diferenciado y diferencial entre excluidos e incluidos sociales. De esta manera, pues la Jurisdicción Especial de Menores posee entre sus fuentes las nociones imperativas construidas por los diferentes congresos, los tratados y las convenciones internacionales, así como por los distintos casos de menores infractores por cometer, pues, y punibles en ese momento, pues, de esa edad, ¿no? Y que afectan a la sociedad o que la han afectado a la sociedad, conllevando a un cambio de leyes y criterios que establecieron que el menor, pues, no es un sujeto solo de protección, sino también es un sujeto de derecho. Todos esos aspectos produjo el consentimiento y posteriormente la confirmación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrito por la mayoría de los países, iniciándose pues en el aspecto jurídico la historia de los derechos de los niños sustentada en la doctrina filosófica, que también inicié así mi clase, la doctrina de protección integral, la cual realizó un cambio radical de la doctrina vigente previa a la elaboración de nuevas leyes y en el caso particular de Venezuela, anterior a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como fue la Ley tutelar del menor que se basaba en la doctrina de la situación irregular. Entonces, cambiando totalmente de paradigma y se constituyéndose y fundamentándose en la doctrina de protección integral de niños, niñas y adolescentes, pues se creó la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente. Bueno, igualmente, de ahí en adelante es un breve paseo por la historia, pues, tanto a nivel internacional como a nivel legal, como fueron verificándose que el adolescente o el niño, niña, adolescente en ese proceso de evaluación, pues también eran como dos grupos. El primero de ellos, por decirse, aquellos niños, niñas, adolescentes que necesitaban salvaguarda o protección del Estado, pero por situaciones diversas, no porque cometían hechos delitos, sino porque no tenían familia, no tenían una estructura familiar consolidada o porque eran niños que estaban en la calle y pues necesitaban protección y lógicamente se implementa otro tipo de tratamiento. Posteriormente se verifica que no solamente existían esos niños, niñas, adolescentes, sino también estaban aquellos niños, niñas, adolescentes infractores o en conflicto con la ley penal, que su grado de agresividad o disociación o asociación, inclusive de aislamiento, pues los llevaba a cometer hechos delictivos y hechos delictivos de diferentes gravedad o de diferentes sí, connotación. Por eso pues se va implementando esos mecanismos de salvaguarda en esos dos ámbitos, en el área de salvaguarda de los niños, niñas, adolescentes que no cometían hechos delictivos y los que sí cometían hechos delictivos. Otro de los principios sumamente importantes y que se desarrollan como producto de esta doctrina de protección integral está el principio de la igualdad o no discriminación, también contenido pues en la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los niños y adolescentes deben ser tratados por igual, no es una ley para las personas que estén en conflicto con la ley penal. Esto pues pone fin al proceso de estigmatización, ¿no? Y el derecho penal de autor, a partir del cual se castiga a la persona por lo que es y no por lo que hace. Ya no existe la posibilidad de crear conductas delictivas a partir de la situación irregular o a partir de los estados o condiciones del sujeto. Y la prohibición de discriminación, pues el presupuesto primario para la edificación de políticas de protección integral, contenida pues también en ese artículo 2 o en el 2 de la Convención de los Derechos del Niño. El interés superior del niño, que también está contenido en el artículo 3 sobre la Convención del Derecho del Niño, el principio de la efectividad de prioridad absoluta, que impone el deber de atender y abordar con preeminencia cualquier cosa
las necesidades y requerimientos básicos de los niños, niñas, adolescentes y que toda política social con respecto a estos debe orientarse prioritariamente hacia sus intereses. El principio de participación solidaria o principio de solidaridad que dispone que todo aquello que no les sea ajeno y que toque directa o indirectamente sus intereses, derechos o garantías, los niños, niñas y adolescentes deben participar, deben ser objeto oídos, o sea, de sus opiniones, de sus criterios y de esas opiniones y criterios de los niños pues deben ser tenidas en cuenta, valorándolas a partir de la trascendencia e importancia del tema que se aborda, del propio desarrollo del niño y de la pertinencia pues de su intervención. Y bueno, pues el sistema propiamente de responsabilidad penal está desde el artículo 526 y está definido como el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan y evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, establecidos pues, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema pues funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias y el poder popular, orientados a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. Un sistema pues tripartita, Estado, familia y poder popular. Bueno, con esto pues concluimos la clase del día de hoy. En la próxima clase pues ya nos vamos a adentrar a esas fases del proceso penal de jurisdicción especializada y vamos a ir haciendo pues pequeñas comparaciones con jurisdicción ordinaria. Solamente pues nos quedan dos clases y por eso pues tengo que ser en síntesis, tengo que resumir pues, prácticamente el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ante estas circunstancias los invito nuevamente a que estén pues prestos y pendientes de las clases virtuales que programe el instituto y que de forma autodidacta pues ustedes puedan internalizar todos estos conocimientos para que en estos encuentros pues podamos socializarlos. E inclusive, bueno, si tienen alguna duda por el aula virtual, igualmente estoy presta. Bueno, feliz tarde, que estén bien y nos vemos en próximas oportunidades fijadas por el IETSI. Y bueno, fue un gusto compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el Mundo. Hasta luego.